Pero yo quiero que usted entienda algo. Personas que me conocen y aún los que no me conocen van a recibir esta palabra. Yo estoy seguro, tengo la certeza de que van a ser influenciados para convertirse en una generación radical que le va a servir a Dios hasta las últimas consecuencias. Amén. Judas capítulo 1 verso 20 dice: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Yo quiero leerlo en otra versión. Judas, yo quiero leerlo en otra versión de la Biblia para que usted vea lo poderoso que es este verso. Gloria al Señor. La Biblia de Dios habla hoy, lo pone así: pero ustedes, queridos hermanos, manténganse firmes en su santísima fe. Oren guiados por el Espíritu Santo. Manténganse firmes en su santísima fe. Escúchame, escúchame, Maranata, escúchame, mi hermano, mi amigo que estás ahí. Mantente firme en tu santísima fe. Tienes que pelear la batalla por tu fe, tienes que luchar. Y si en algún momento los cristianos hemos tenido que hacer una lucha, ahora es que tenemos que luchar para poder contrarrestar toda palabra, toda opresión y todo pensamiento satánico. La Biblia de las Américas dice: pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Otra versión, la Nueva Traducción Viviente, dice: pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe. Orar por el poder del Espíritu Santo. Debemos edificarnos en nuestra santísima fe. Aleluya. Otra versión dice: pero ustedes, queridos hermanos, sigan confiando en Dios siempre. Esa confianza es muy especial, y cuando oren, dejen que el Espíritu Santo les diga lo que deben decir. Santo el Señor. Iglesia preciosa, tienes que trabajar. Escúchame bien, tú tienes que trabajar. Tienes que trabajar en tu santísima fe. Nadie puede edificar tu fe. Tú tienes que edificar tu fe. Tú tienes que pasar tiempo edificando tu fe. Miren, no es pecado ver televisión, no es pecado ver las redes sociales, no es pecado, eso no es pecado. El problema es que pasamos tanto tiempo en las redes sociales, pasamos tanto tiempo en la televisión, pasamos tanto tiempo en otras cosas y pasamos tan poco tiempo edificando nuestra santísima fe, que cuando Satanás viene a atacar nuestra fe, nuestra edificación, estamos débil. Tenemos una estructura muy débil de fe. Y cuando esa estructura de fe está débil, Satanás golpea y tumba al cristiano. Entiéndeme, no porque tienes la chapa de cristiano, no porque tienes el título de cristiano, todo va a estar bien. El título de cristiano no va a cambiar las cosas. Es la fe que tú tienes. Es como tú enfrentes la situación lo que puede cambiarlo todo. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe viene como resultado de oír la predicación de la palabra de Dios. La fe viene como resultado de escuchar a tu pastor, de escuchar al pastor que Dios te dio. La fe viene como resultado de estar conectado al espíritu de tu pastor, de estar conectado a la predicación de tu pastor, para que esa fe tuya se edifique, para que esa fe tuya se levante. No porque tú eres cristiano, no porque tienes el título de cristiano, no porque un día fuiste a la iglesia y recibiste a Jesús en el corazón, no porque un día te bautizaste, entonces ya todo está bien. No, este es un trabajo constante. El cristianismo no es una ideología, el cristianismo es un trabajo por el cual tú luchas. Es un estilo de vida, y es una vida en un estilo espiritual. Y dijimos ayer que la fe es una estructura, y es una estructura que se puede edificar o que se puede demoler. La fe es una fuerza espiritual que se puede intensificar o se puede neutralizar. La fe puede ser levantada o la fe puede ser arruinada. La fe puede crecer o la fe se puede disminuir. Y hay ciertos factores que van a influenciar en esto, mi hermano Ofir. Bendiciones. Aleluya. Por favor, yo quiero que usted me escuche con todo el corazón y atento a asumir su responsabilidad espiritual. Asuma su responsabilidad como hombre y como mujer de Dios, como padre de familia, como madre de familia. Asume tu responsabilidad para ser un canal de fe, para ser un canal de esperanza. Porque nuestro Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él sigue siendo el Dios sobre todo el universo. Él sigue siendo nuestro Padre Celestial, y Él está a favor de los que le temen. La Biblia dice que los que esperan en Él no serán avergonzados. Maranata, tienes que llenarte de la palabra de Dios más que de Netflix. Tienes que llenarte de la palabra de Dios más que de Facebook. Tienes que llenarte de la palabra de Dios más que cualquier otra cosa. Llénate de la palabra de Dios y las cosas pueden ser cambiadas de manera dramática. Mariela, te bendigo, hija. Te bendigo, te bendigo. Primer punto, voy a hacer un resumen de lo que tratamos ayer en la iglesia. Tal vez usted mira, pastor, yo ya lo escuché. Bueno, vuélvelo a escuchar.
qué factores pueden determinar que tu fe se disminuya, que tu fe se arruine, que tu fe sea quebrantada? ¿Qué factores pueden destruir la fe de un cristiano? ¿Sabe, iglesia preciosa? Escúcheme bien. Usted puede ser apóstol, usted puede ser profeta, usted puede ser evangelista, usted puede ser un maestro de la palabra, usted puede ser lo que usted quiera, usted puede ser un tremendo hombre, un tremendo ungido de Dios. Pero si usted no trabaja en su fe, en levantarla, en edificarla, en mantenerla, si usted no trabaja en su fe, Satanás encontrará la forma de demoler, de arruinar, de destruir, de encoger esa fe que usted tiene. Y tengo ejemplos en la Biblia. Tengo ejemplos que yo le podría mostrar a usted de hombres y mujeres que por no edificar su fe, por no trabajar en su fe, cuando Satanás los atacó, no tenían una palabra para contrarrestar lo que Satanás estaba haciendo, y por eso algunos de ellos fueron derrotados. Primer factor que puede destruir tu fe o que puede arruinar tu fe: lo que tú oyes puede arruinar tu fe. Así como la fe viene por el oír, el miedo viene por el oír. El amedrentamiento viene por el oír. Así como la fe viene como resultado de escuchar la predicación, el miedo, el temor, la angustia, la duda y la incredulidad vienen por lo que usted oye. Escuchar la palabra incorrecta, oír la voz incorrecta, escuchar las palabras incorrectas pueden destruir, anular, arruinar y destruir tu fe. Por eso la pregunta, mi amor, es: ¿qué estás oyendo o a quién estás oyendo? ¿Vas a escuchar lo que dicen los hombres y mujeres por Facebook, que son aparentemente los expertos de la salud, que son aparentemente los expertos de la economía, que son los expertos de la sociedad? ¿Vas a escuchar a los expertos o vas a escuchar a Dios? Tú tienes que decidir. Porque lo que los expertos dicen tiene sentido. Lo que los expertos dicen aparentemente tienen razón. Lo que ellos dicen como que es verdad. Pero hay una verdad superior. Y tú tienes que decidir: ser de esos locos que le creen a Dios o ser de esos cuerdos que corren con la corriente del mundo. ¿Cuál vas a ser tú? Porque las decisiones que tú vas a tomar, las vas a tomar de acuerdo a lo que tú oyes. Por eso tienes que tener mucho cuidado con lo que tú oyes. Y en 1 Samuel 17:11, cuando el pueblo de Israel estaba siendo enfrentado por los filisteos y los filisteos sacaron un soldado gigante que se llamaba Goliat, dice: y oyendo Saúl y todo Israel las palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron miedo. Las palabras que tú oyes pueden turbarte y darte gran miedo. Qué tremendo que lo que uno oye le puede dar miedo y no necesariamente son palabras. Un golpe en la puerta produce miedo. Sentir que te están abriendo la chapa produce miedo. Sentir disparos afuera produce miedo. Aleluya. Hay ciertos sonidos que producen miedo. El viento puede producir miedo. En la selva, los truenos pueden producir miedo. Las tempestades pueden producir miedo. Pero Jesucristo nos enseñó que aún el viento y el mar le obedecen a la palabra de Dios. Jesús. Maranata, ¿qué es lo que estás oyendo? Maranata, ¿vas a caminar como un hijo de Dios o como un simple humano? Eso tiene que calarte hondo. Tú no eres meramente un humano. Tú no eres simplemente un humano. Tú eres un hijo de Dios. Cuando Moisés mandó a los espías a ver la tierra prometida y los espías regresaron, había un grupo de los espías que estaban llenos de miedo. Solamente habían dos que estaban llenos de fe. Y dice que estos que estaban llenos de miedo hablaron mal entre los hijos de Israel. Hablaron mal. Yo quiero que usted note que dice: y hablaron mal. No hablaron bien, hablaron mal. Siempre que tú traes malas noticias, tú estás hablando mal. Tú y yo somos portadores de buenas noticias, no importa lo que oigamos. Tú tienes que cambiar lo que escuchas y llenarlo y sazonarlo con lo que la palabra de Dios dice. Tal vez el médico dijo: bueno, señor, usted tiene COVID. Pastor, ¿yo qué voy a decir? Que por la llaga de Jesús yo ya fui sanado.
que no importa el COVID que venga, hay un instrumento, hay un instrumento de salud dentro de mí que se llama la sangre de Cristo, se llama el poder del Espíritu Santo. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí a gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, como grillos. Y así le parecíamos a ellos. Escúchame, iglesia preciosa, escúchame, mi hermano, escúchame, Carola, escúchame, Mariela, escúchame, Miriam, escúchame bien. Lo que tú oyes, esas malas noticias, esas situaciones negativas que tú estás oyendo, lo que hacen es disminuir tu identidad espiritual. Disminuyen tu identidad espiritual. Y aunque tú sabes que eres un hijo de Dios, se te olvida qué significa ser hijo de Dios. Se te olvida qué implica ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios no es un título solamente. Ser hijo de Dios es un trabajo. Oh, Jesus Christ. En Números 14, verso 1 dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Qué tremendo que cuando escuchamos mal, deseos de muerte llegan a nosotros. Deseos de muerte. ¿Sabe que no se habla mucho? La cantidad de suicidios que están habiendo en este tiempo. Gente suicidándose por miedo. La fe viene como resultado de oír la palabra de Dios, o la fe viene, o el miedo viene por oír lo que el diablo está diciendo. Dijimos cómo Israel se llenó de miedo al escuchar al gigante. Y cómo Israel, por aquellos 10 espías llenos de malas noticias, estuvieron a punto de matar al líder que los libertó de una esclavitud por más de 400 años. Escúchame bien. Tus miedos serán más grandes que tu fe. Si las malas noticias para ti son superiores a la palabra de Dios. Si tú escuchas tantas malas noticias y escuchas muy poco lo que Dios dice, en tu mente el miedo y las malas noticias serán más grandes que las buenas noticias, que el evangelio. O sea, uno es resultado de lo que uno oye. Ten mucho cuidado con eso. Uno siempre es el resultado de lo que uno oye. Si tú asumes que las malas noticias son más grandes que lo que Dios ha dicho, el miedo será superior a tu fe. Tal vez no tenemos control sobre las malas noticias que se dicen en televisión o en las redes sociales, pero sí tenemos control de lo que podemos oír. Y yo voy a oír lo que Dios dice. Amén. Segundo, lo que tú ves puede destruir tu fe. Lo que tú ves puede destruir tu fe. Lo que tú ves puede destruir tu fe. Primera de Samuel 17:24 dice: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, aquel gigante Goliat, huían de su presencia y tenían gran temor. El tamaño de Goliat, la armadura de Goliat, la apariencia de Goliat infundía miedo. Y cuando los soldados iban a enfrentar a este Goliat, huían de su presencia por lo que veían. Te tengo noticias, iglesia preciosa. Tú no eres la persona que se ve en el espejo. Tú eres mucho más grande por dentro. Hay grandeza dentro de ti. Hay un gigante dormido dentro de ti que tiene que despertar, que se tiene que levantar. Dentro de ti hay un guerrero, una guerrera. Mujeres, dentro de usted hay una Esther. Hay una Débora. Esther estuvo dispuesta a enfrentar la situación de persecución contra su pueblo. Y Esther estuvo dispuesta a ayunar 3 días e ir donde el rey,
y dar esa expresión que tanto identifica a la reina Esther. Voy a ir donde el rey, aunque no me haya llamado, y si muero, que muera. Si perezco, que perezca. Cuando un hombre y una mujer están llenos de fe, no le tienen temor a la muerte, porque saben que Dios está con ellos. Débora estuvo dispuesta a enfrentar a los enemigos de Israel como una tremenda guerrera. Cuando a los hombres les da miedo, las mujeres se levantan con valentía y con osadía. Escúchame, iglesia preciosa, es hora que te levantes. Es hora que te levantes. Deja de contemplar lo que tus ojos ven afuera y comienza a contemplar lo que tu espíritu te está mostrando. Amén. En Mateo 14, 28, Pedro está a punto de caminar en el agua y dice que cuando Jesucristo le dijo ven, en el capítulo 14 de Mateo, verso 28 dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. 3 letras. ¿Qué letras más poderosas? Él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver, subraye, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Siempre que tú te concentras en Jesús, tienes fortaleza. Cuando te concentras en las circunstancias, te vas a llenar de miedo. ¿Y cómo voy a pagar la renta si no puedo trabajar? ¿Y cómo voy a hacer esto si no puedo salir? ¿Y cómo voy a hacer? ¿Y cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar mi deuda? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Mira, yo no sé cómo tú vas a pagar las cosas. Yo no sé cómo vas a enfrentar los problemas económicos, pero yo sé quién está contigo para que venzas en cualquier situación. Yo conozco al Dios que puede poner dinero en tu banco. Yo conozco a Dios que puede sanar cualquier enfermedad. Yo conozco al Dios que puede ponerte en gracia con tus acreedores para que perdonen aún todas tus deudas. Yo conozco el Dios y quiero conocerlo más, porque no quiere decir que lo conozco completamente, pero yo creo en ese Dios que puede ponerte en gracia con tus acreedores para que perdonen tus deudas o para que te den más tiempo para pagar. Pero tú estás en gracia y tú estás en favor delante de Dios. Tú eres el Hijo de Dios, porque te vas a amedrentar por lo que estás viendo. Creámosle a Dios que Él se va a manifestar de manera sobrenatural, porque por fe andamos, no por vista. Si tú comienzas a ver tu situación como un Goliat, te vas a llenar de miedo. Pero si tú comienzas a ver a Goliat como un maldito, tú te vas a llenar de fe. Ese virus está maldito. Esa pobreza está maldita. Esa situación negativa está maldita. Y tú estás bendito. Dime quién puede más. Dime quién puede más. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Ese verso no está ahí simplemente para animarte unos 10 minutos. Si la palabra de Dios dice que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está a nuestro favor, si Dios está de nuestro lado, ¿quién contra nosotros, iglesia preciosa? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién contra ti? ¿Quién? Eso no es para llenarte el pecho y hacerte sentir bien. Es una realidad espiritual que si tú la puedes reservar y guardar en tu corazón, cuando el diablo se levante, el miedo se va a ir. Dile al que está a tu lado, no te enfoques en la situación negativa. Enfócate, pon los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aleluya. Si tú quieres que tu fe se mantenga fuerte, determínate a creer lo que está escrito, no lo que estás viendo. No sé si me escucharon. Si tú quieres que tu fe permanezca firme, tienes que determinarte a creer lo que está escrito, no lo que tus ojos están viendo. Más bien, lo que tú ves en la escritura. Lo que tú ves en la escritura es más importante que lo que tus ojos ven en la calle. No importa lo terrible que se vea la situación. No importa lo terrible que se vean las circunstancias. No importa lo terrible que se vea. Si es contrario a lo que las escrituras dicen, es paja. Yo dije, es paja. Si lo que estamos viendo contradice las escrituras, es paja. Se puede quemar, puede ser destruido en el nombre de Jesús. Aleluya. Tercero, la confrontación del enemigo. Satanás siempre va a confrontar tu fe. Recuerda lo que decíamos ayer, tu fe está bajo ataque. ¿Por qué tu fe está bajo ataque? Escúchame bien. La fe está bajo ataque porque Satanás sabe que si tú quieres agradar a Dios, se requiere de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces lo que Satanás quiere es que tú desagrades a Dios. Por eso quiere destruir tu fe. ¿Y por qué quiere destruir tu fe? Porque Satanás sabe que la fe obra por el amor. ¿Sabe que Jesucristo dijo que en los últimos tiempos, por causa de que la maldad se multiplica, el amor se disminuye? Dice que el amor de muchos se enfriará.
Y no solamente es el amor hacia Dios, es el amor entre hermanos, es el amor entre la iglesia, es el amor entre todos. Por multiplicarse la maldad, por multiplicarse el miedo, por multiplicarse como se ha multiplicado la obra de Satanás y se han multiplicado aparentemente las cosas que Satanás está haciendo y las obras del diablo como que se han fortalecido, la fe de muchos se ha disminuido. Y como cuando la fe se disminuye, el amor se disminuye. Y si no hay fe y hay amor, hay decepción. ¿Cuánta gente se ha decepcionado de Dios? Como si Dios hubiera fallado. Te tengo noticias, Dios no ha fallado. Nosotros no hemos hecho lo que teníamos que hacer. Dios no va a sanar al enfermo. Somos tú y yo los que tenemos que ir a orar por el enfermo. Somos tú y yo los que tenemos que imponerle mano al enfermo. Somos tú y yo los que tenemos que hacer una voz de esperanza, una voz de sanidad. Somos tú y yo los que tenemos que correr con el llamado de Dios. Somos tú y yo los que tenemos que correr con la misión del Espíritu Santo a predicar la palabra, a hacer lo que tenemos que hacer. Dios quiere moverse a través de ti. Dios quiere inspirar a otros a través de ti. Dios quiere llevar una voz de esperanza, pero a través de ti. Tú eres la voz de Dios, tú eres los pies de Dios, tú eres las manos de Dios. Dios quiere moverse a través de ti. Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 6 verso 12, le dice: pelea la buena batalla de la fe. ¿Oíste, Silvia Yacuas? Pelea la buena batalla de la fe. Y tú que estás ahí en primera línea, pelea la batalla de la fe. Carola, pelea la batalla de la fe. Mariacho, pelea la batalla de la fe. No te la dejes robar, no te la dejes quitar. Satanás quiere robarte la fe que tienes. Satanás quiere robarte la certeza que tienes. Satanás quiere robarte la seguridad que tienes en Dios y en su palabra. Echa mano, agárrate de la vida eterna. Escúchenme muy bien, mis amados hermanos. Lo que usted y yo hagamos para Dios aquí, el servicio que le demos a Dios aquí en esta tierra, va a determinar tu recompensa en el cielo. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la profesión delante de muchos testigos. Santo el Señor. En Hechos capítulo 4 verso 16 dice, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Escúchame bien, la iglesia se está levantando con señales y prodigios que nadie puede negar. Dios te va a bendecir de maneras que nadie puede negar. Dios va a traer provisión a tu casa de maneras que nadie puede negar. Dios va a traer bendición a tu casa. Dios va a traer bendición a Maranata. Dios va a traer bendición a nuestra familia de manera que nadie lo puede negar. Sin embargo, para que no se divulgue entre el pueblo, amenacémoslo, para que no hablen de aquí en adelante a un hombre acerca de este nombre, para que no le hablen a nadie acerca de Jesucristo. Yo tengo un reto para usted. A partir de mañana vamos a comenzar a postear el nombre de Jesucristo en diferentes idiomas en nuestras redes sociales. Y yo te reto a ti a que compartas eso. Porque note usted, los artistas no tienen problema en hablar de Dios y decir: yo creo en Dios, y Dios es mi guía, y Dios me ayuda, y Dios por aquí, y Dios por allá. Pero ¿no he notado que ninguno menciona a Cristo? Aún los grandes artistas de Hollywood, que aparentemente son cristianos, siempre hablan de Dios. No tienen problema en decir Dios, pero diles que hablen de Jesucristo, a ver. Porque resulta que no estamos en una generación anti Dios, estamos en medio de una generación anticristo. Y es de Cristo que vamos a hablar. Y mi deseo por el Espíritu Santo es hacer esta campaña de promover el nombre de Jesucristo al norte, al sur, al este, al oeste. Y vamos a ver qué va a pasar con Satanás cuando llenemos nuestras redes sociales del nombre de Jesucristo como Salvador, como Sanador, como Libertador, como la respuesta para cada necesidad. Satanás se va a dar cuenta que en medio de toda esta pandemia y plandemia y estafandemia, todo esto, vamos a ver la gloria de Dios y el nombre de Jesucristo va a ser exaltado. Pero que nadie nos amedrante. Satanás quiere amedrantarnos para que no hablemos de Jesucristo. Daniel capítulo 3 verso 14, cuando Satanás se levantó contra Daniel, dice: y habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis a la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, estáis dispuestos para que oír el son de la bocina y la trompeta y la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todos los instrumentos de música. Os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adoráis, porque si no nos inclinamos ante esta pandemia, porque esta pandemia es un ídolo satánico. Esta pandemia se ha convertido en un dios para muchos. Esta pandemia ha infundido miedo, ha infundido terror aún dentro de la iglesia. Y parece que Satanás lo que quiere es que nos dobleguemos a esta pandemia, que nos dobleguemos ante este virus, que nos dobleguemos ante la enfermedad, que nos dobleguemos ante el miedo.
Y Nabucodonosor les dice: porque si no adoráis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Y Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Que el diablo sepa que ni siquiera tenemos que responderle. He aquí nuestro Dios a quien servimos. Esa es la clave. Yo le voy a enseñar algo en este momento. Anótelo, apúntelo. Jesus, escúcheme, amor, lo que voy a decir. Esté atenta a esto. Escúcheme bien, mis amores. Tú solamente puedes amar a las personas a las que tú le sirves. No me oyeron, no la captaron. Tú quieres amar a alguien, sírvele. Oh, no me oyeron. Tú quieres comenzar a amar a alguien, comienza a servirle. Aquí está. Mucha gente me pregunta a mi pastor: ¿yo cómo hago para amar más a Dios? Sírvale. Le garantizo que usted comienza a servirle a Dios ganando almas. Si usted comienza a disponerse usted como un instrumento para servir a Dios y decirle: Señor, úsame para ganar almas, úsame para orar por tu iglesia, úsame para orar por tu reino, úsame para orar por el perdido, úsame para interceder, úsame para predicar tu palabra, úsame para invertir dinero en tu reino. Le garantizo que usted se va a enamorar de Dios como nunca antes. ¿Sabe quién es la gente más fría en la iglesia? Los inútiles. La gente más fría y la gente más indiferente en la iglesia es el inútil. Porque la persona que siempre está sirviendo, la persona que siempre está orando por el reino de Dios y la persona que siempre está dando, siempre tiene fuego por Dios. Escuche esto: ¿cuántos se quieren enamorar de Dios fuertemente? Ponga a Dios como prioridad en sus finanzas. Escuche esto, mi amor. La gente que se quiere enamorar de Dios es la que más dinero debe dar al reino de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque cuando usted da dinero para el reino de Dios, usted lo que está diciendo es: yo amo esta causa. Porque yo sé que tú amas a tu familia por el dinero que inviertes en tu familia. Y no solamente el dinero, tú inviertes en tu familia tu dinero, tú inviertes tu vida, tú inviertes tu salud, tú inviertes tus años. Mamá, ¿se acuerda cuando usted era jovencita? 90, 60, 90. Un cuerpecito de una Barbie, un cuerpecito de muñeca. Tuvo 4 hijos. 3 hijos. Tuvo unos hijos y tal vez su cuerpo no volvió a ser igual. Claro, después de 20 años el cuerpo nunca será igual. Hombre, usted cuando era jovencito, ¿se acuerda? Te parecía un yankee. Y usted iba y levantaba pesas o hacía barras. Hoy, 20 años después, Padre Santo, ni el recuerdo. Pero no importa, porque fue por nuestros hijos, fue por nuestra esposa, fue por nuestra familia, fue por lo que amábamos. En otras palabras, a ti no te importa gastarte tú y no te importa gastar lo tuyo por la gente que tú amas. Ahora dime, ¿qué has gastado tú por el reino de Dios? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos. El Dios al que servimos puede librarnos. El Dios al que servimos. Escúchame bien, tú no puedes tener fe en un Dios al que tú no le sirves. No puedes. Porque cuando tú le sirves a Dios, tú sabes que si tú le sirves a Él, Él cuida de ti. Aleluya. Tú tienes una certeza de que Él te cuida, que Él te sostiene. Aleluya. Y aquí nuestro Dios al que servimos, Él puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y por si acaso, de tu mano también, oh rey, nos librará. Verso 18. Y si no, esa frasecita, hermano, determina todo. Porque un hombre y una mujer de fe no tienen miedo a perder la vida. Un hombre y una mujer de fe no tienen miedo porque le sirven al Dios del cielo. Saben que tienen una recompensa. El apóstol Pablo dijo: morir es ganancia. Para mí el vivir el Cristo, pero aún morir sería ganancia, porque nos espera una corona. Oh, iglesia Maranata, no se nos ha revelado el cielo, no se nos ha revelado la vida eterna. Estamos tan concentrados en el agua, la luz, el teléfono, el celular, el carro, la casa, la finca. Estamos tan concentrados en las cosas naturales. Estamos tan concentrados en cómo hacer dinero aquí. Si se nos olvidó que no importa lo que tengamos aquí, es una miseria comparado en lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Que Dios levante hombres como Sadrach, Mesach y Abednego,
que estuvieron dispuestos a ir al horno de fuego, y créame, los echaron al horno de fuego, y créame, ellos no sabían que allá adentro estaba el cuarto hombre, ellos no sabían que allá adentro estaba el Espíritu Santo, ellos no sabían que allá adentro estaba Jesucristo, ellos no sabían, ellos simplemente fueron a morir por causa del Dios al que ellos le servían. Pero cuando tú le sirves al Dios del cielo, al Dios de poder, al Dios de gloria, Él va a estar esperándote adentro de la pandemia. No me oyeron. Pero pastor, ¿por qué me va a dar el virus? Si te da el virus, Dios te está esperando dentro del virus. No me oyeron, no me oyeron. Cuando un cristiano es afectado por este maldito virus, es como si lo hubieran tirado al lago de fuego, al horno de fuego, perdón. Y cuando tú llegas allá con fe, te encuentras a Jesucristo. Y de este maldito virus simplemente va a caer el recuerdo, porque en tu cuerpo no va a quedar vestigio, en el nombre de Jesús de Nazaret. Daniel capítulo 6 verso 20. Escuche lo que se dice acerca de Daniel. Y acercándose al foso llamó y dio voces a Nabucodonosor, y llamó a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente. Siervo del Dios viviente. Qué tremendo que Nabucodonosor sabía que estos 4 muchachos eran siervos del Dios viviente. El Dios tuyo, Maranata, el Dios tuyo, a quien tú continuamente le sirves predicando en las calles, en el evangelio cambia, en las casas de luz, a quien tú le sirves llamando a los hermanos para que oren, para que se congreguen, a esas, como tú siempre estás en ese servicio a Dios, ese Dios al que tú le sirves, ¿pudo librarte? Al que tú continuamente sirves, Maranata. Si en algún momento tú tenías que servirle a Dios, es ahora. Como nunca tú tienes que servirle a Dios, como nunca tienes que predicar la palabra, como nunca tienes que ser un inspirador, como nunca tienes que ser una voz de esperanza, como nunca tienes que ser una voz de sanidad, tienes que ser una voz de restauración, tienes que ser una voz de reconciliación, aleluya, como nunca. El Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, mi amor, no seas un cristiano inútil, conviértete en un cristiano que le sirve a Dios. El Dios tuyo al que tú le sirves siempre ha podido librarte de los leones. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Qué tremendo que un hombre y una mujer que le sirve a Dios no tiene problema en reconocer la autoridad de nadie. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me comiese o para que no me hicieran daño. Porque ante él fue hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión, ninguna herida se halló en él, porque había confiado en su Dios. Subraye esa frase: porque había confiado en su Dios. Pero hay una clave allí: tú no puedes confiar en un Dios al que no le sirves. Tú no puedes confiar en un Dios al que tú no le dedicas. Y dice que es un Dios al que se le sirve continuamente. El problema con muchos cristianos es que solamente van 3 veces al culto a la semana, y el resto de la semana de Dios nada saben. Cuando Satanás viene a confrontarte, Satanás quiere confrontar tu convicción. Y él confronta tus convicciones con desafíos y persecuciones. Satanás quiere confrontar tus convicciones con persuasiones negativas, con pensamientos negativos. El fundamento de tu fe y la fortaleza de tu fe será el fundamento por el cual tú peleas. Te voy a decir algo, iglesia. Si tú pones tu fe en la palabra, Satanás va a querer zarandearte. Si pones tu fe en lo que Cristo dijo, Satanás va a zarandearte. Si pones tu fe en la palabra, Satanás siempre querrá zarandearte para ver si tu convicción es fuerte o no. Aleluya. Lo que sucede en la vida, las circunstancias de la vida y la fe en Dios, como que siempre están en contradicción. Como que lo que nos pasa en la vida real siempre está en pelea contra lo que Dios dice. Y es ahí donde tú tienes que tomar una decisión. Es ahí donde tienes que echar mano de la vida eterna. Es ahí donde tienes que utilizar los medios de poder, las armas del Espíritu, para que la gloria de Dios se manifieste. Porque la fe de Dios, la confianza en Dios siempre gana. Aleluya. Pastor, ¿y qué hacemos cuando el diablo nos confronte? Rehúsate a cambiar de bando. Rehúsate a ser un cristiano inútil.
Rehúsate a ser un cristiano de apariencia y comienza a ser un cristiano real. Santo el Señor. 1 Corintios 16:13 dice: velad, estad firmes en la fe. Estad firmes en la fe. Estad firme en tu confianza en Dios. Portaos varonilmente esforzados. Entiéndame, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento ni en el Antiguo Testamento da lugar a la vagancia espiritual. Es más, la Biblia dice que el que es perezoso en el día del trabajo perderá la fuerza. No seas perezoso en tu vida espiritual, porque cuando venga el ataque no tendrás fuerzas. ¿Usted escucha a esa gente que dice: pastor, no aguanto más? Yo me pregunto, ¿cómo que no aguantas más si Dios está contigo? ¿Cómo que tú no vas a aguantar más si Dios es tu Señor, si Él vive dentro de ti? Tú puedes aguantar mucho más. Es más, Dios no va a permitir que a ti venga ninguna circunstancia superior a ti. Vela, vigila, mantente firme en la fe, pórtate varonilmente y esfuérzate. Aleluya. Una intervención divina, aleluya, Tania, una intervención divina en tu casa en el nombre de Jesús, una intervención divina en tu familia, una intervención divina en el nombre de Jesús. Muévete de una fe muévete de esa fe perezosa a la fe de Dios. Muévete de esa fe pasiva a una fe poderosa. Así, esa es la palabra. Muévete de esa fe pasiva que no produce nada a esa fe agresiva que lo confronta todo, que lo pelea todo y que lo conquista todo. Jessica Soto, te bendigo, hija. Bendigo tu casa, tu esposo, tu familia. Aleluya, tu descendencia. Aleluya. Aleluya. Qué tremendo que cuando nosotros tenemos confianza en Dios. Yo no tengo confianza en Dios porque me ha dado casa, o me ha dado carro, o me ha dado trabajo, o me ha dado un sueldo. No. Mi confianza no está en lo que Dios me ha dado. Mi confianza está en lo que Dios es. Él es fiel. Él es santo. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Para muchas personas Dios es su Dios por lo que les pueda dar. Deberíamos amarlo a Él y servirle a Él solamente porque Él es nuestro hacedor. Porque Él es Dios. Recuerda, métete esto en la cabeza: Dios no te necesita. Dios no me necesita. Yo lo necesito. Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Él no somos nada. Santo el Señor. Cuarto. ¿Sabe qué puede destruir tu fe? Las experiencias negativas de otro. Las experiencias negativas de otro. Las experiencias negativas de otro. Hablando de Elías, dice que y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse le dijo a Dios: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Sabe que a Elías le cayó un espíritu de derrota? Porque él se comparaba con sus padres. Mira, te voy a decir algo: no te compares ni con tu papá, no te compares con tu mamá, no te compares con tu vecino, no te compares con los que están muriendo de COVID, que por cierto, hay una gran controversia allí. Porque si una persona muere en un accidente de carro, pero tenía COVID, murió de COVID, no en el accidente. Bueno, son unas controversias horribles que uno ya no entiende. Uno simplemente utiliza un poquito de sentido común y esto no cuadra por ninguna parte. Pero bueno, ese es otro tema. Santo el Señor. Satanás quiere que tú mires las malas experiencias de otro. Satanás quiere que tú te concentres en las cosas negativas que le han pasado a otro. Y por alguna razón Satanás quiere meterte en el mismo saco. Yo reprendo al diablo. Diga conmigo: mi caso es diferente. Diga: mi caso es diferente, mi situación es diferente. ¿Por qué? Porque yo no solamente soy hijo de Dios, yo tengo a Dios viviendo dentro de mí. Yo le sirvo a Dios, yo le sirvo a su reino, aleluya. Yo trabajo para el crecimiento y el avance de su reino. Yo estoy concentrado y enfocado en que el reino de Dios avance. Yo no solamente soy su hijo, soy su siervo también.
Yo soy hijo por derecho, pero soy siervo por elección, aleluya. Soy hijo porque Él me hizo su hijo, pero soy siervo porque yo decidí hacerlo. Y yo quiero servirle a Él y servirle a su reino. No quiero ser un cristiano inútil, yo quiero servirle a mi rey. Mi situación no es la misma. En Hechos capítulo 12, verso 1 dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto le había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndolo tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándoselo a 4 grupos de soldados para que lo cuidaran, para que lo custodiasen. Y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Y así Pedro estaba custodiado en la cárcel, subraye, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Escúcheme bien. Cuando Herodes mató a Jacob, nadie estaba orando por él. Pero cuando arrestaron a Pedro, la iglesia dijo: si no oramos, lo matan. En otras palabras, la iglesia que conoce a su Dios se esfuerza y ora, se esfuerza y le sirve, se esfuerza e intercede. Porque sabemos que cuando oramos, el poder de Dios que mora en nosotros fluye. Y el Dios y Padre nuestro siempre nos responde. Recuerda, yo tengo la certeza, tú tienes que tener la certeza. Dios te oye cuando tú le oras. Satanás siempre utilizará experiencias negativas de otros para manipular tus experiencias. Si a otro le dio COVID y a ti te da fiebre, tú dices: es COVID. ¿Quién dijo que a ti te dio COVID? No, te dio una gripe fuerte y se acabó. Y así como vino, se fue. Y así como vino, se irá. Yo hablaba con alguien estos días y le dije: qué tremendo que la gente que le dio COVID y se quedaron en sus casas están vivos. Y a la gente que le dio COVID y se fueron para un hospital, la mayoría no volvieron a casa. Tu caso es diferente. Yo dije: tu caso es diferente. Tu situación es diferente. Es Cristo en ti el que pelea contra ese maldito virus. Es Cristo en ti el que está destruyendo ese maldito virus. Es Cristo en ti el que va a traer el dinero y la provisión y la promoción a tu casa y a tu familia, en el nombre de Jesús. Por favor, vuelve a confiar en Dios como nunca antes. Elías comenzó a perder la fe cuando comenzó a compararse con otros. Santo el Señor. Cuando Jezabel lo amenazó, él se llenó de miedo. Un profeta que acaba de matar más de 400 sacerdotes de Baal se llenó de miedo. ¿Qué quiere decir? Mire, si Elías se llenó de miedo, cualquiera de nosotros se puede llenar de miedo. Por eso tenemos que trabajar en nuestra fe. Yo conozco personas que han dicho: yo tengo un llamado. Antes de la pandemia, muchos tenían un gran llamado. A mí me decían antes de la pandemia: pastor, tengo un llamado. Dios me llamó a pastorear este país. Dios me trajo de otro país para pastorear aquí. Dios me trajo con una visión. Dios me trajo con esto. Dios me trajo con lo otro. Y cuando vino este ataque de Satanás, ni llamado ni llamada, se les olvidó todo. Porque se amedrentaron. Y créame, yo entiendo. Porque si usted no trabaja en su fe, usted va a ser debilitado. Si usted no fortalece su fe, Satanás te va a debilitar. Y usted puede ser como aquellos que le decían a Dios, como Elías: quítame la vida. ¿Sí? ¿Y tu esposa y tus hijos? Muy fácil que Dios te quite la vida. ¿Y tu mujer y tus hijos? No te acobardes. O si eres mujer, quítame la vida. Sí, y tu esposo y tus hijos. Las experiencias de otros no tienen por qué determinar lo que Dios va a hacer contigo. Las experiencias de otros, sean evangélicos o no, sean cristianos o no, la experiencia de otros no tiene por qué determinar lo que Dios va a hacer contigo. No. Mi expectativa no está en lo que le pasó a otro. Mi expectativa está en lo que Dios va a hacer conmigo. Pastor, ¿y por qué Dios no sanó a esa persona? No sé. Dios es mi sanador, se acabó. Yo no voy a tratar de explicar lo que la Biblia no explica. Y no voy a tratar de darle explicación a lo que yo no entiendo. Yo solamente me voy a parar en mi fe y a seguir creyendo. Daniel nunca se imaginó que lo iban a meter a un foso de leones. Si era un hombre inocente, era un hombre pulcro, era un hombre puro, un hombre que no era corrupto, era un político decente.
Nunca se imaginó que le iban a hacer esa trampa para echarlo al foso de los leones. Él no se resistió. Le dijo, ok, Dios sabrá qué hacer. Bueno, y lo libró. Él no se puso a pensar en la experiencia de otro. ¿Y por qué me pasó esto a mí? ¿Y por qué me pasó esto a mí? Pero yo no entiendo, pastor, te tengo noticias. A ti, a mí no nos llamaron a entender por qué nos pasa esto. Nos mandaron a pelear por nuestra fe. Nos mandaron a combatir por nuestra fe. Nos mandaron a creer hasta el final. Aleluya. Cuando Herodes aprendió a Pedro y cuando Herodes mató a Jacobo, lo que quería era llenar de miedo a la iglesia. Y lo que recibió en respuesta fue que la iglesia se levantó en oración y sucedió un milagro de liberación. No formes tus expectativas basados en la experiencia de otro. Basa o fundamenta tu expectativa en lo que Dios ha dicho en su palabra. Pero por favor, mi iglesia linda, ¿cómo vas a creer la palabra de Dios si no la lees? Te voy a decir, te voy a dar un consejo que dio mi padre Hugo esta mañana en el culto. Dijo, no tiene Biblia, cómprese una. La tengo en el celular, sí, pero es que en el celular pasas más tiempo en Instagram y en Facebook que en la Biblia. Entonces cómprate una de papel y anda con ella. Ok. Vamos a decir que, ¿será que te da vergüenza andar con tu propia Biblia? Ok. En el momento de la confrontación, recuerda lo que Dios dijo, no lo que tus ojos están viendo. Recuerda que la palabra de Dios está establecida para siempre en los cielos. Esta me gusta. La revelación de otro no tiene que ser la revelación tuya. Aleluya. La revelación de otro no tiene que ser la revelación tuya. Si para otra persona, Dios, para muchas personas hoy en día, Dios mandó esta enfermedad, Dios mandó este virus. Por algo Dios te envió esa enfermedad, por algo Dios. Para muchas personas la revelación que tiene es que Dios hizo esto. Le tengo noticia, Dios no hizo esto, Satanás lo hizo. Pero qué bueno, escúchame bien, Satanás hizo esto y se descubrió el verdadero corazón de muchas personas. La revelación de otro no es la revelación tuya. Y la expectativa de otro no es la expectativa tuya. Pastor, ¿yo cómo hago eso? Trabaja por tu fe, pelea por tu fe, edifica tu fe, lee la palabra, concéntrate en la palabra, enfócate en la palabra, mira a Jesús, concéntrate en Él. Y Satanás siempre tendrá la de perder y tú la de ganar. Quinto, y con este termino. Aleluya, escucha esto. ¿Sabe qué puede destruir tu fe, Cristian? Miguel Mujica, escucha esto. Jessica Soto, escucha esto. Cristina Gonzaga, hijita linda, escucha esto, escucha esto. Ángel Hidalgo, escucha esto. Mari, escuchen esto mis hijos bellos. ¿Sabe qué puede destruir tu fe? La compañía de gente que no tiene fe, aunque sean evangélicos. ¿Usted sabe cuántos evangélicos ahorita están llenos de miedo? Esa gente no es buena compañía. Tú tienes que juntarte ahorita y tú tienes que relacionarte ahorita, aleluya, no con esos cristianos tóxicos. Hay cristianos tóxicos, hay evangélicos tóxicos. Son mis hermanos, los amo, yo no los escogí, Dios los escogió, ellos son mis hermanos, los amo y los quiero, pero a metros. No no son la persona indicada para un grupito de oración. No son la persona indicada para un grupito de amigos, porque siempre están hablando, ¿viste lo que hizo el COVID? Y viste que murió fulano, y viste que murió pelano, y viste que esto, y son cristianos, van a la iglesia, levantan las manos, le dicen gloria a Dios, pero están llenos de miedo. Aléjate de la gente que vive llena de miedo. Van a destruir tu fe. Hechos 4, verso 13. Subraye este verso. Márquelo en su Biblia. Grábelo en su corazón. Ten mucho cuidado con la gente con que tú andas. La Biblia dice, ¿qué tiene que ver el Hijo de Dios con el incrédulo? Cuídate de andar con incrédulos. Y créame, hay mucho cristiano incrédulo. Hay mucho evangélico incrédulo. No creen en los milagros, ya no creen en sanidades, ya no creen en el don de lengua, ya no creen en el poder de Dios, ya no creen en los milagros y en el poder del Espíritu Santo, ya no creen. Todo es intelectual. No hay poder. Y Pablo dijo, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder.
Y vivimos en una generación que necesita ver poder. Hechos 4:13, si lo tiene ahí, mírelo. Entonces viendo el denuedo. Esa palabra denuedo es la osadía. Hechos 4, verso 13. Lo voy a buscar en otra versión para que usted me entienda mejor. Hechos 4, verso 13. Escuche esto. Cuando las autoridades vieron la valentía con que hablaban Pedro y Juan, los cristianos hablamos con valentía. Hay una valentía al hablar, hay una valentía cuando nos expresamos, hay una valentía, y es una valentía que no fluye de nuestra constitución, es una valentía que no fluye de nuestro tamaño ni de nuestro color, es una valentía que no fluye del dinero que tenemos o la carrera que tenemos o la profesión que tenemos, no es una valentía que fluye de lo que nosotros hemos alcanzado, es una valentía que fluye de lo que Dios ha hecho por nosotros. Es una valentía que fluye del poder de Dios en nosotros. Dice, y cuando las autoridades vieron la valentía con que hablaban Pedro y Juan, se dieron cuenta que eran hombres sin estudios ni cultura. Se quedaron sorprendidos y reconocieron que eran discípulos de Jesús. ¿Por qué reconocieron a Pedro y a Juan? Porque eran valientes al hablar. Y cuando vieron la valentía de Pedro y Juan, dijeron, estos han andado con Jesús. Quiere decir que Jesús hablaba con valentía cuando hablaba. Mire cómo dice la Biblia de las Américas. Al ver la confianza. Qué tremendo que la otra versión dice valentía, aquí dice confianza. Es decir, toda persona que es valiente tiene confianza para hablar, habla con confianza. Al ver la confianza de Pedro y de Juan y dándose cuenta que eran hombres sin letras, sin preparación. Qué tremendo que no importa tu preparación, no importa tu grado escolástico, no importa la cultura que tú tengas, la forma como hablas determina quién eres. Se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Nueva Traducción Viviente dice así: los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y Juan. ¿Sabe qué se requiere contra esta pandemia? ¿Sabe qué se requiere contra esta situación? ¿Sabe qué se requiere contra estos malditos encierros? ¿Sabe qué se requiere? Valentía al hablar, osadía al hablar, al proclamar lo que Dios va a hacer y que el diablo sepa que nos vamos a doblegar. Porque veían que eran hombres comunes como usted y yo, sin ninguna preparación especial en las escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Qué tremendo que dice en la traducción del lenguaje actual: todos los de la Junta Suprema se sorprendieron al oír a Pedro y a Juan hablar sin ningún temor. Porque resulta que cuando uno habla así, la gente piensa que uno habla así simplemente. No hay ningún maldito temor. Ni temor a la pobreza, ni temor a la enfermedad, ni temor al virus, ni temor a nada. ¿Por qué vamos a tener temor si Dios está con nosotros? A pesar de que eran hombres sencillos y de poca educación. Mira, mi amor, tal vez usted y yo quepo ahí, yo soy un hombre sencillo y de poca educación. Pero yo le creo a Dios. Y se dieron cuenta que entonces ellos habían estado con Jesús. Oh, qué tremendo que en inglés dice, eran hombres ignorantes y sin aprendizaje. Wow. Escucha, mi iglesia hermosa, ten mucho cuidado con quién andas. Ten mucho cuidado con quién caminas. Marilyn Torreles, ten mucho cuidado con quién hablas. Mariela, ten mucho cuidado con quién hablas. Michelle Flores, ten mucho cuidado con quién habla. Isabel Cruz, ten mucho cuidado con quién habla. Aléjate del incrédulo. Aléjate de la persona que siempre tiene razones para dudar. Aléjate de la persona que siempre tiene excusas para no creer. Aléjate de esa persona, te puede contagiar, puede debilitar tu fe, puede destruir tu fe. En 2 de Samuel 15:11 dice: y se fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez. Yo lo quiero leer, 2 de Samuel 15:11. 2 de Samuel, vaya para que usted vea lo peligroso que es esto. Cuando Absalón conspira contra David, en el verso 11 dice, y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él,
los cuales iban en su sencillez sin saber nada. O sea, estos que se fueron con Absalón no sabían la intención de Absalón. ¿Sabe cómo dice esta Biblia? Los cuales se fueron con él de buena fe sin saber nada del asunto. No sabían nada, no sabían nada de sus intenciones. No sabían nada. No sospechaban nada. Dice que en su sencillez se fueron con Absalón. Ten mucho cuidado que en tu sencillez y en tu amor comiences a andar con incrédulos que pasado mañana van a destruir tu fe y tú te vas a encontrar en una situación negativa que nunca debiste estar. El que anda con necios, dice, caerá en el hoyo. El que anda con necios caerá en el hoyo. Porque para el necio el hoyo no existe. Santo. Pero qué tremendo que si estás con Jesús, la gente se va a dar cuenta. De la misma manera como la fe puede crecer y puede edificarse con la compañía que tienes, puede desaparecer por la compañía que tienes. La fe puede explotar y puede crecer y puede edificarse. Depende de la persona con la que tú estás. Qué tremendo que la Biblia dice que cuando Jesucristo llamó a los 12, los llamó para que estuvieran con Él. Los llamó para que estuvieran con Él. Nuestro mayor trabajo es estar con Jesús. Porque si pasamos tiempo con Jesús, cuando salgamos a la calle, vamos a echar fuera demonios, vamos a sanar al enfermo y vamos a proveer para la necesidad de otros. En resumen, concéntrate en la palabra, visualiza la palabra, ten tu expectativa en la palabra, haz lo que la palabra de Dios dice, lo que la palabra de Dios te dice, y solamente asóciate. Solo asóciate, escúchame bien, solo asóciate con personas de la palabra, no más. Padre, gracias por tu palabra en esta tarde, Señor, gracias.